Bueno, vamos a empezar, esto está grabando, Diputación 411, 1851. Está lloviendo, pero eso no nos va a quitar las ganas de seguir haciendo esto. Así que, conejos. Oh, ¿quién había oído hablar arriba de la banda de los muertos muertos, de sus correrías y travesuras por los desagües imperecederos, o de las costras que sus famosas proezas les habían granjeado como medallas? Gozaban de una gran estima en los bajos fondos del Elíseo, los buscaban para interrogarlos en 4 o 5 dimensiones, y eran admirados por multitud de chicos y chicas en todo el tiempo y la perduración de aquel brillante y desgastado siglo. Eran una manada de animalillos sucios y veloces, eran muy numerosos y estaban todo el día correteando por el mundo. Allanaban los sueños de los recién nacidos y atajaban por los pensamientos de los escritores. Eran la inspiración y el ideal de todo club secreto y misterio de la Children's Film Foundation. Nota del traductor: institución británica ya desaparecida que se encarga de producir mediometrajes para la infancia. De todo libro, de toda variante de los sigilosos 7 secretos o los audaces 5. Nota del traductor: protagonistas de las 2 famosísimas sagas de novelas juveniles escritas por Enid Blyton, 1897-1968. Eran el molde, el modelo, con sus juramentos a base de silbajos y su aspecto de vagabundos, con sus guaridas destartaladas y sus pruebas de iniciación, las cuales, por cierto, eran notoriamente duras. Solo quienes hubieran sido enterrados o incinerados podían unirse a la banda de los muertos muertos. Su jefa era Phyllis Painter, en parte porque ella así lo decía, pero también porque la banda a la que había pertenecido en vida gozaba de mayor reputación y pedigrí que la pandilla de las que podían alardear los demás. Aunque vivía en Scarletwell Street, la niña había pertenecido a las pícaras de Compton, muy superiores a la banda verde, los chicos de los Barrows o otros grupos de similar ralea. Obviamente no era una cuestión de músculo, sino más bien de pensar antes de actuar, que ya era más de lo que podían decir los demás. Pícaras de Compton somos, cuidamos nuestras maneras, gastamos nuestras monedas, respeto encontramos allá donde vamos, bailar podemos, cantar sabemos y nada desconocemos porque, pícaras de Compton somos. Por supuesto, eso sí había sido hacía tiempo, pero Phyllis seguía siendo alguien a quien confiarle el mando cuando surgían problemas. Así las cosas, mientras se resguardaba tras la adusta amortajadora y su brasero para observar a una distancia prudencial, como aquel demonio tan importante explotaba en chispas refulgentes cual accidente en la noche de Guy Fawkes, sus labios fruncidos y sus ojos entornados esbozaron un atisbo de amarga satisfacción. Era una pena, pensó Phyllis, que aquel diablo de alto rango fuera a sumirse eternamente más allá de toda existencia visible. Si al menos dejara atrás un trozo humeante de su cola espinosa, o mejor aún, una calavera cornuda, ella podría clavarla en el espectro de la puerta norte del casco antiguo. Entonces, las 6 docenas de demonios, a los que veía como una banda rival más crecidita y correosa, sabían que aquel barrio de Humánima era el territorio sagrado y ambarino de la banda de los muertos muertos, y que habría que dejarlo en paz. Los únicos diablos que permanecerían por allí serían tan pequeños como ella, su pequeño Bill o John el Guapo, como Reggie Bowler o Marjorie la Ahogada, y no tendrían nada que hacer excepto jugar sobre los amodorrados días de su dulce y decrépita eternidad hasta una hora de dormir que no llegaría nunca. Había perdido a Michael Warren un poco antes, tras salir por el extremo opuesto del largo callejón onírico y darse cuenta en mitad de Spring Lane de que ya no lo seguía. Por un momento ponderó si el esfuerzo que entrañaba volver a buscarlo merecía la pena, y al final decidió que seguramente sería lo mejor. El tema de que nadie hubiera ido a los áticos del hálito a darle la bienvenida tras su fallecimiento olía a sospechosa chamusquina, cuando no a triquiñuela pura y dura. Distinguirlo siempre era difícil. Aquel mequetrefe en pijama podía acabar resultando importante, pero si no era así, siempre podía constituir una novedad entretenida o un nuevo recluta en potencia. Con eso en mente, reunió con un silbido a los demás miembros de su panda y comenzaron a peinar aquella barriada cambiante en busca del mocoso post-mortem. Bill y ella rebuscaron entre los recuerdos de las tiendas. Los otros 3 recorrieron los áticos por si al crío le había dado por montar una escena y esconderse. Finalmente, Marjorie la Ahogada avistó al niño perdido cerca del techo arqueado y transparente de la galería, aparentemente prisionero de uno de los demonios más pérfidos que alguien podía toparse por la zona. Cuando aquel horror llameante pareció descubrirlos y lanzarse a por ellos, corrieron como locos hasta estar seguro de que no los seguía, y luego se reagruparon en el caracol veloz para discutir qué debían hacer.
Phyllis prefería acudir a las obras para notificárselo a los albañiles, que era su plan inicial, pero su Bill indicó que estos, por ser albañiles, deberían saberlo ya. Tras quitarse el sombrero y rascarse sus rizos morenos en busca de inspiración, Reggie Bowler sugirió esperar al rey demonio para tenderle una emboscada. Sin embargo, cuando Marjorie la ahogada cuestionó prudentemente la siguiente parte del plan, es decir, cuando preguntó qué harían si el archidiablo acababa presentándose, Reggie volvió a ponerse el sombrero y guardó silencio con aire taciturno. Finalmente, John el Guapo, a quien Phyllis admiraba en secreto, comentó que debían buscar a una amortajadora. Si los albañiles no estaban disponibles para ocuparse de aquello o se hallaban muy atareados en otro sitio, y si tampoco había santos por los alrededores, entonces las amortajadoras eran las figuras de mayor autoridad. Marjorie la ahogada recomendó tímidamente a la señora Gibbs, quien en vida había realizado un trabajo estupendo con la propia Marjorie cuando aquella niña rechoncha y con gafas le habían sacado a los 6 años del río lodoso y helado que pasaba por debajo de Spencer Bridge. Phyllis y John el Guapo afirmaron haber oído hablar de la señora Gibbs durante sus vidas mortales en los Barrows, lo cual hizo que la decisión fuera más o menos unánime. Los 5 partieron pues a rastrear a la respetada y veterana amortajadora por las inmediaciones de Humánima y en última instancia la localizaron a principios de los años 30 en una ensoñación trasnochada del bar Green Dragon, cerca de los áticos del Hálito, que sobrevolaba en el Mayer Hall. La señora Gibbs alzó la vista sobre su media pinta fantasmal de cerveza negra y le sonrió con fastidio. Muy bien, queridos, ¿qué puedo hacer por vosotros? Le hablaron de Michael Warren y del maligno. Bueno, en realidad fue Phyllis quien lo hizo, dado que era la única que llevaba embarcada en aquella aventura desde su inicio. John el Guapo y la señora Gibbs parecieron sobresaltarse al unísono cuando oyeron el nombre completo del niño. Y la amortajadora, súbitamente seria y grave, preguntó a Phyllis por las características del diablo al que habían visto secuestrar al chico. ¿Cuál era su coloración? ¿A qué olía? ¿Qué podían recordar de su temperamento general? Las frases que obtuvo como respuesta fueron respectivamente roja y verde, a tabaco y extremadamente cabreado. Así que la amortajadora no tardó en emitir su diagnóstico. Diría que se trata del 32º espíritu, querida. Es uno de los más feroces e importantes y no se conforma con un asqueroso mordisquito. Es perverso y habéis hecho bien en buscarme. Llevadme a donde lo hayáis visto con el chico, que pienso leerle la cartilla y decirle que se meta con alguien de su tamaño. Voy a necesitar un brasero o alguna clase de estufa, así como otras que yo misma podré recoger por el camino. Vamos, espabilémonos sin demora. A juicio de Phyllis Painter, pocas cosas había que fueran más impresionantes que una amortajadora, tanto viva como de otra manera. Entre todos los habitantes del mundo, aquellas mujeres impávidas eran las únicas que se ocupaban de los umbrales situados a ambos extremos de la vida. También las únicas que ejercían los oficios eternos de Humánima mientras aún estaban entre los vivos. Ninguna otra profesión representaba un vínculo tan estrecho entre las labores que exigía de las personas cuando estaban abajo en sus 25.000 noches y las que las demandaba después, cuando todo había terminado ya. En vida, las amortajadoras siempre tenían un aspecto que sugería que eran medio conscientes de estar existiendo simultáneamente en un nivel superior. De forma póstuma, algunas de ellas regresaban a funerales que hubieran organizado durante su mortalidad para recibir a los difuntos en su desorientada llegada al mundo de arriba, y esa vocación de servicio continuado era algo que a Phyllis siempre le asombraba. Cuidar de la gente desde la cuna hasta la tumba era una cosa, pero hacerse responsable de su bienestar más allá de ese punto era otra muy distinta. Después de hallar el brasero ardiente de la señora Gibbs en la pesadilla abandonada de un tendero, John el Guapo y Reggie Bowler lo transportaron cuidadosamente entre ellos con las manos protegidas por viejos harapos y trapos. La amortajadora invocó el espíritu de la pescadería Perrit, situada en Horse Market, y le pidió algunas vísceras de pescado a un hombre que se refirió como el sheriff, de nariz ganchuda y amplio mostacho. El pescadero le extendió por encima del mostrador un nauseabundo paquete envuelto en periódico y al hacerlo gruñó una simple pregunta. «Diablos, ¿eh?», a la que la señora Gibbs respondió con un asentimiento y un leve, fatigado y afirmativo «ajá». Cuando la banda de los muertos y la señora Gibbs volvieron a la tarde de 1959, en la que Phyllis y Michael Warren se habían conocido, apenas quedaba gente en ese tramo de los áticos. Vieron la imagen onírica de una mujer de rostro severo y unos 40 años, que tras observar asombrada el inagotable mar de aberturas sacudió la cabeza y bajó por la galería. Sus manos eran rojas como el bacon cocido y Phyllis pensó que podían ser una persona que hiciera muchas coladas. Además iba desnuda.
Al notar que Reggie Bowler y su Bill se reían a cuenta de este último detalle, Phyllis les dijo que crecieran de una vez, aunque era muy consciente de que jamás lo harían. Mientras tanto, la amortajadora les indicó a los dos chicos mayores que colocaran el caldero de brasas allí mismo, en la embocadura del callejón adoquinado que partía de los áticos para adentrarse en esos bloques de recuerdos desordenados que Phyllis y sus camaradas conocían como los viejos edificios. Podéis ponerlo ahí, queridos. Si este es el lugar en el que esa despreciable criatura raptó al niño, podéis apostar a que aquí lo traerá de vuelta cuando haya acabado con él. El sheriff me ha dado unas entrañas de pescado y creo que llevo un frasco de esencias en uno de los bolsillos del delantal, así que ya estamos listos para cuando aparezca. En Humánima, los delantales de la señora Gibbs eran casi tan famosos como la propia amortajadora. Tenía dos, al igual que abajo. El blanco con mariposas bordadas en el dobladillo para las bienvenidas y el negro para las despedidas. En el reino superior vestía el mandil cegador adornado con mariposas cuando recibía las almas recién fallecidas que jadeantes cruzaban las ventanas edáficas de los áticos del hálito, hacia aquella existencia más allá del tiempo. Por su parte, el delantal negro, que en vida había sido liso y sin ornamentos, tenía ahora un aspecto que denotaba que la señora Gibbs siempre se lo había imaginado de un modo más elaborado. Sus bordes lucían escarabajos tejidos con un hilo verde e iridiscente, estiletes egipcios y ojos con col, cosidos en oro metálico. Solo lo llevaba cuando tenía que espantar a alguien, y Phyllis se preguntaba cómo había sabido la amortajadora cuál era el que debía ponerse hoy. Lo más probable era que lo hubiese sentido en el agua que la constituía, en su polvo, en sus átomos. De alguna manera uno siempre sabía que los diablos andaban cerca. Con solo leerlos la gente se ponía en guardia y les profesaba su hostilidad. Los 6 esperaron un rato agazapados en el comedor, en el callejón. Marjorie la ahogada y el pequeño Bill robaron unos trozos de cisco del depósito de carbón de Wiggins, cuya versión onírica estaba allí al lado, para que la señora Gibbs pudiera alimentar el brasero hasta que Michael Warren y el maligno se presentaran, si es que lo hacían. Apoyados contra el escaparate del caracol veloz, Phyllis y John el Guapo contemplaron los diagramas climatológicos desplegados por el emporio más allá de la cristalera de la galería, delineadas en blanco sobre un azul perfecto y refulgente. Las nubes facetadas se arrugaron con formas imposibles. Ninguno de los dos abrió la boca y Phyllis creyó por un instante que John iba a cogerle a su mano sudorosa. Sin embargo, en vez de eso, el chico se giró para escudriñar el escaparate en pos de uno de los caracoles decorados. El blanco con una cruz roja pintada en su concha de metal, el que se parecía a una ambulancia de juguete. Cuando John le pidió su opinión acerca de la figura, la niña trató de camuflar la decepción de su voz y le respondió que esa era muy chula. A veces se preguntaba si sería su bufanda de conejos la que ahuyentaba a la gente. No mucho después de apostarse allí, Reggie Bowler, que había partido hacia el oeste a explorar el corredor en solitario, llegó presuroso y excitado, sorteando las aberturas de 10 metros de lado con una mano alzada para sostenerse el sombrero gastado y con su sobre todo del ejército de salvación ondeándole los tobillos mientras corría. Se acercan desde el ocaso, acabo de verlos, y anda que no es grande el diablo. Siguiendo la dirección indicada por la agitada manga de Reggie, la niña escudriñó la vastedad del techo acristalado de la galería hacia la erupción broncínea y anaranjada del sol poniente. Entre aquella profusión de luz sanguínea distinguió una silueta puntiforme y parpadeante, un ennegrecido trozo de papel que parecía acrecentarse sobre los confines superiores de los áticos como si volara hacia ellos desde el futuro. Reggie llevaba razón. Antes, cuando se había abalanzado en picado, no había podido verlo bien por estar ocupada corriendo, pero ciertamente no era un demonio menor. Tras suponer que el diablo podía haber tenido más tiempo para estudiarlos a ella y a sus amigos que ellos habían tenido para estudiarlo a él, Phyllis ordenó que todo el mundo se refugiara en la bocacalle para no desvelar la trampa dejándose reconocer. Vamos, ocultaos en el callejón tras la señora Gibbs para que no nos vea, dejádselo a ella. Nadie pareció dispuesto a discutir aquella idea tan eminentemente sensata. Mientras tanto, el maligno se había acercado hasta evidenciar su alarmante tamaño y sus llamativos colores rojo y verde, similares al efecto de arrojar un puñado de sal a la hoguera. Incluso Reggie Bowler actuó sin protestar las instrucciones de esconderse tras la señora Gibbs. Era evidente que había reconsiderado su idea original, consistente en saltar sobre la espalda del demonio para pillarlo desprevenido. Sorprendente y gratificantemente, John el Guapo tomó a Phyllis de uno de sus flacos bracitos y la guió hasta la seguridad del callejón. Al mirar atrás el resplandor rosado del ocaso
incidió sobre su rostro ladeado y sus ondas de cabello pajizo. Entonces frunció y arrugó la tiznada y poética franja de sombra que rodeaba sus ojos pálidos, de un gris luminoso que los asemejaba a haces de antorchas reflejándose en el agua. Maldita sea, Phil. Es como un biplano germano descendiendo sobre las trincheras. Pongámonos a salvo en la callejuela. Se refugiaron en la entrada del callejón y contuvieron el aliento, pegando la espalda contra la pared de ladrillo rojo con tal ahínco que Phyllis pensó que cuando se separaran verían sus colores y siluetas impresos allí como calcomanías. Su Bill, que era el que estaba más cerca de la esquina, asomaba y retiraba circunspectamente su cabeza pelirroja para no quitar ojo a los progresos del demonio que se aproximaba. La señora Gibbs, apostada en mitad de la calle y enteramente visible desde el enorme corredor, siguió avivando el fuego con calma, sirviéndose de un atizador que ya venía dentro del brasero cuando la habían encontrado. Al ventilar los carbones atenuados, un resplandor propio de fraguas iluminó desde abajo su rostro impasible, cuya piel era como el de las uvas pasas. Desde el otro extremo de la fila de niños, Bill les informó de los acontecimientos tratando de ocultar el nerviosismo de su voz. Está volando en círculos antes de aterrizar y su aspecto es terrible. Tiene cuernos y sus ojos son de distintos colores. Phyllis levantó una de sus manitas e hizo el signo del conejo con sus dedos, el anular y el corazón flexionados contra el pulgar simulando la nariz, y el índice y el meñique alzados como orejas. Sigilosos cual conejos en la hierba, los miembros de la banda avanzaron de puntillas para unirse a Bill en la esquina, que ofrecía una perspectiva desde la que se apreciaba mejor el entarimado de 1,5 kilómetros de ancho de los áticos. Aunque iban sobre aviso, todos ellos, a excepción de la señora Gibbs, dieron un respingo cuando la criatura infernal apareció finalmente ante sus ojos, planeando lentamente desde las alturas como un inmenso pétalo chillón de color papagayo y sosteniendo firmemente en sus chamuscados brazos al crío en pijama. El monstruo extendió una pierna para que la punta de su bota de cuero se posara ágilmente, grácil como la de un bailarín sobre los tablones de pino que cercaban los tanques encastrados. Pese al volumen que aparentaba, el ser aterrizó casi en silencio y de espaldas a ellos, con sus harapos relucientes de tono rojo cresta de gallo y verde manzana envenenada, flameando hacia arriba por la corriente del descenso. La magia que vestía lo hacía parecer un hombre, aunque uno de unos 2,5 metros. El sombrero eclesiástico de cuero que llevaba atado a su mentón barbudo se le había deslizado sobre los hombros, revelando una larga melena rizada y rojiza de la que sobresalían 2 cuernos de macho cabrío. Desde su posición junto a John, Phyllis no podía ver su rostro y daba infinitas gracias por ello. Nunca antes había visto un diablo de tan cerca y francamente ya le estaba costando aguantar su enervante hedor como para añadir el estrés de tener que pensar en qué haría si se giraba y la miraba. Con sorprendente delicadeza, aquel desastrado meteoro hecho de aviesas intenciones coaguladas depositó a Michael Warren en el suelo de los áticos frente a él. El pobre chaval temblaba dentro de su pijama a rayas y su batín, que se diría en peor estado que la última vez que Phyllis lo había visto. La tela de tartán presentaba pequeños desgarros allí donde las garras del monstruo se habían clavado, y el cuello y los hombros lucían parches descoloridos aquí y allá, como si alguien les hubiera echado ácido de batería. El tejido aún humeaba levemente en algunos lugares. Pobre crío. Parecía que lo hubieran matado de un susto y resucitado de otro. Aunque se hallaba de cara a Phyllis y al callejón, estaba claro que era incapaz de apartar los ojos del diablo que se cernía sobre él, y por tanto de darse cuenta de que ella estuviera allí. El ente pareció hablarle al asustado niño, inclinándose hacia él con aire amenazante y condescendiente. Como el rugido gaseoso de un incendio forestal a 15 kilómetros de distancia, su voz sonaba demasiado baja para oírlo desde donde estaba, pero sus intenciones eran transparentes. Phyllis había visto aquella postura intimidante y encorvada en infinidad de matones de los Barrows, aunque a diferencia de ellos y contrariamente a todo lo que su madre le había dicho, aquel abusón no parecía ocultar un cobarde en su interior. Dudaba que existieran cosas peores capaces de asustarlo a él, y por primera vez se preguntó si la señora Gibbs estaría a la altura del desafío. En aquel instante a Phyllis le dio la impresión de que el horror susurrante debía estar sugiriéndole algo terrible al crío, pues este
empezó a retroceder agitando su rubísima cabeza. Fuera cual fuese el cariz de la propuesta, el maligno no parecía estar de humor para tolerar una negativa. Con su abigarrado follaje tremolando amenazadoramente, el monstruo se acuclilló hacia adelante para imponerse al niño Udizo. Alzó una de sus manos callosas para mostrarle el afilado marfil de sus uñas, como si Michael Warren fuera una vaina de franela que se dispusiera a abrir, y Phyllis Painter cerró los ojos. Lo siguiente que esperó oír fue el grito ahogado de una liebre perseguida, pero en su lugar escuchó la voz de la señora Gibbs, reconfortante como el crujido de una cuna. Dame un segundo, voy a beber un poco de agua. Vale, un segundo. Vamos allá, como el crujido de una cuna. Hacia allí no, querido, ven hacia mí, no dejes que ese viejo adefesio te dé órdenes. Con cautela, Phyllis dejó que sus párpados entornaran una rendija difusa y borrosa. Le sorprendió descubrir que Michael Warren no estaba muerto, o al menos no más muerto que hacía unos instantes. Alertado por la interrupción del amortajador, el pequeño percibió a Phyllis y a la banda. Dejó de retroceder hacia la pared opuesta de la vasta galería y empezó a mirar hacia un lado en su intento de dirigirse hacia ellos y el callejón, todo mientras trataba de alejarse del maligno lo máximo posible. Tras permanecer inmóvil durante un tiempo excesivo, el diablo se giró lentamente hacia la señora Gibbs y sus 5 niños acobardados. Excepto la amortajadora, todos contuvieron el aliento ante el primer atisbo de sus facciones arquetípicas, en las que el mal puro se expresaba con tal perfección que hacía que aquella caricatura horrible, grotesca y terrorífica bordeara la comicidad sin caer del todo en ella. Su rostro era una máscara rabiosa en la que las cejas y las patillas de color castaño rojizo se agitaban en un espeso vapor químico. Sus orejas acababan en puntas retorcidas, pero a diferencia de las de los elfos en los cuentos ilustrados, eso les otorgaba en la vida real un aspecto enfermizo y deforme. Los cuernos eran de un color blanco sucio, con unas manchas de óxido alrededor de la base que podían ser de sangre seca, y los ojos, tal y como Bill había señalado, eran tonos dispares. Cada uno contaba una historia diferente, incluso parecían tener personalidades distintas. El rojo irradiaba pasajes en cámaras de tortura, rencillas de miles de años y guerras de desgaste y misericordia, mientras que el verde hablaba de romances aciagos, niñeces magulladas y pasiones más fieras y agotadoras que la malaria. Juntos eran como un par de dianas pintadas y el demonio los tenía clavados inquebrantablemente en la señora Gibbs. La amortajadora no pareció muy impresionada, sostuvo la mirada de la criatura y se dirigió a Michael Warren en un tono casi distraído. Buen chico, rodéalo y ven hacia mí, no temas, querido, yo me ocuparé de que no te haga daño. Claramente aterrorizado, pese a los ánimos de la amortajadora, el mocoso, que según había concluido Phyllis Painter era un poco blando, respondió aún así a la señal para huir. Tan asustado estaba de acercarse a su torturador que trazó una amplia parábola a la izquierda del diablo y a la derecha de todos los demás, en una ruta que lo llevó hasta el caracol veloz antes de hacerlo virar hacia el callejón y sus rescatadores. Tímidamente, Phyllis y sus 4 adláteres se desplegaron en la pared de ladrillo rojo de la bocacalle y formaron un semicírculo irregular tras la señora Gibbs a una distancia prudencial de unos metros. Jugueteando nerviosamente con la estola de conejos, Phyllis repartió su atención entre Michael y el demonio, así que captó a la perfección el momento en el que la atroz mirada del maligno siguió de soslayo al crío fugado antes de volver a posarse con renovada sed de venganza en la anciana del delantal de escarabajos que continuaba atizando su brasero. Lo que los ojos de la criatura prometieron a la señora Gibbs fueron cosas que la niña no quiso nombrar o imaginar. Al hablar, su voz viscosa sonó engolada y tóxica, como una calcinante lisonja sulfurosa. Ah, ya veo. Así que te ocuparás de que no te haga daño, ¿eh? Y concretamente, ¿cómo piensas hacer eso desde la fosa séptica de mi tracto digestivo? Si Phyllis hubiera seguido siendo capaz de hacerlo, sin duda se habría meado encima. El ente había dicho que iba a zampárselos, aunque de forma un tanto rebuscada. Y no solo a zampárselos, sino también a digerirlos, a abrasar sus esencias inmortales. Aún conscientes en la oscuridad de sus entrañas monstruosas, por un instante estuvo a punto de decirle al archidiablo que podía quedarse con Michael Warren para hacer con él lo que quisiera siempre y cuando no los devorara y los convirtiera en caca de demonio.
La amortajadora, sin embargo, estaba hecha de una pasta mucho más dura. Contempló al agreste y sanguinario caos que eran los iris dispares de aquella pesadilla sin ni siquiera parpadear y respondió en un tono sencillo y tranquilo. Soy una amortajadora, querida. Nosotros conocemos todos los viejos remedios, incluso tenemos uno para ti. Lo que vino después fue la típica sucesión de acontecimientos cuya velocidad hacía que nadie pudiera recordar el orden exacto de los hechos sin repasarlos luego una docena de veces. La señora Gibbs, que había estado ocultando a su espalda un puñado de despojos de pescado, los exhibió de repente antes de esparcirlos sobre las ascuas con gesto dramático y munificente. Aquellos corazones, intestinos e hígados rancios sisearon y chisporrotearon al consumirse, y la amortajadora recuperó entre tanto de su delantal una pequeña botella con forma de lágrima que parecía un frasco de perfume barato comprado en el Woolworth de abajo, o quizá en una versión onírica y nostálgica del mismo. Con entrenada facilidad, retiró el tapón e invirtió el recipiente sobre el brasero, para que su contenido rociara los carbones encendidos. El humo brotó en una columna ascendente que olía absolutamente vomitiva, como a flores silvestres crecidas en una taza de váter nauseabunda. No sé si se oye, pero hay una pantera. A ver. Perdón, se oía un... Estoy cruzando por el zoo y se oía... Creo que es la pantera que hay ahí. Dadme un segundo. Me ha soltado el micrófono este que llevo. Vale. Disculpad, vamos allá. O quizá una versión única y nostálgica del mismo. Con entrenada facilidad retiró el tapón e invirtió el recipiente sobre el brasero para que su contenido rociara los carbones encendidos. El humo brotó en una columna ascendente que olía absolutamente vomitiva, como a flores silvestres crecidas en una taza de váter nauseabunda. La experiencia hizo lagrimear incluso a Phyllis, que llevaba ya un tiempo acostumbrada al hedor de su estola de conejo, pero la reacción del maligno a aquel rico y singular aroma fue mucho peor. Arqueó la espina dorsal como un gato con arcadas y todos sus harapos de colores se tensaron en triángulos aplanados como las púas de un erizo de juguete. El regente infernal escupió y se estremeció y los contornos de su imagen empezaron a cuajarse bibliosamente, a fundirse en manchurrones blancos como si fuera una fotografía mal revelada. Afligida por un acné de magnesio ardiente, al contacto con los humores nocivos del brasero de la amortajadora, la sustancia del diablo pareció volverse igualmente vaporosa, reducirse a un denso y pegado gas, cuyas volutas retorcidas, pese a conservar las formas básicas de la criatura, adoptaron parte de la textura intrincada y laminada de una coliflor, semejante a un gasoducto que acabara de estallar. Aquella nube de niebla venenosa de 2,5 metros se convirtió en un pelar de humo rojo y verde de cientos de metros. Con espantada fascinación, Phyllis observó cómo aquel cúmulo titánico pareció remendarse a sí mismo en una nueva configuración, una tan enorme y compleja que no le fue posible identificarla a primera vista. ¡Ay, caray! Era horrorosa, diantres. Era un dragón gigantesco, recubierto por 1.000.000 de escamas chillonas de color rojo-verde, como grandes como los platillos de una batería. Lascivamente desnudo y sentado a horcajadas sobre el vasto lomo de aquella mole rugiente y pifiante, había un ser que, pese a su tremendo tamaño, tenía las proporciones de un bebé o un enano. La cola de una serpiente se retorcía tras él, aunque Phyllis no pudo determinar si pertenecía a la enfurecida montura o a su jinete. Supuso que daba igual, ya que eran la misma cosa. De izquierda a derecha sus cabezas, pues tenía 3, eran las de un toro embravecido. Un furibundo tirano homicida con corona de rubí y un carnero negro con los ojos en blanco, como si estuviera en celo. En un puño blandía una lanza de hierro que, alta como la Torre Eiffel y bañada en sangre seca y excremento, parecía haber atravesado a alguien del pompis a los sesos. De ella pendía un estandarte verde con un emblema rojo formado por flechas, bucles y cruces, y el agonizante y colérico demonio golpeó el puño de la lanza contra el suelo de los áticos, preso de una bramante y aullante exasperación. Según Phyllis, lo peor de todo eran los pies de la figura que cabalgaba aquel prismático y abrasador corcel. Los talones y pantorrillas del rey del infierno se estrechaban repulsivamente en unos tallos afilados y rosáceos, y desde ellos brotaban las patas palmeadas de un pato monstruoso.
Las membranas de sus dedos amarillentos eran de un desagradable color gris, con unas decoloradas franjas blancas que hacían pensar en algún tipo de enfermedad aviar. Y a Phyllis le entró asco solo de mirarlas. Los áticos del hálito retumbaron por las pisadas del dragón y el incansable estruendo producido por aquella lanza atroz, que impactó repetidamente contra el entarimado hasta hacer pensar a Phyllis que el colapso de arriba era inminente, que todos sus sueños, fantasmas y arquitecturas iban a derrumbarse sobre el alarmado mundo mortal inferior a través de un gran agujero en el cielo. Desde donde estaba situada, apiñada junto a John el Guapo, mientras se tapaba los ojos con sus dedos entreabiertos, distinguió vagamente a Michael Warren como un borrón de tartán que entró en su campo de visión correteando desde la derecha, con su llanto aterrado semejante a la bocina de un tren en aproximación, para trastabillar hacia el callejón y esconderse tras los amplios faldones negros de la amortajadora. La niña apenas reparó en él, ya que tenía puesta toda su atención en el apabullante espectáculo que se cernía sobre ellos, el mismo cuyas 3 cabezas casi rozaban la cubierta de cristal de la inmensa galería. Asistir a su ira y angustia era horrible. Sufrió una gran convulsión y pareció vomitar o expectorar algo de su boca central y casi humana. Una ráfaga ardiente de fuego, sangre y alquitrán, junto con otros desechos ignotos, cuyos fragmentos garabatearon un rastro de líneas de luz que se desvanecieron en espiral. El diablo parecía a punto de desmoronarse y más aún parecía ser consciente de ello. Invocando lo que Phyllis esperaba que fueran sus últimas reservas de energía y concentración, el ente enfocó la totalidad de sus ojos empañados. Las del toro, los del carnero, los del tirano aullante y los del dragón que todos ellos montaban, sobre el pequeño en pijama, que en aquel instante lo espiaba espantado desde la envergadura azabache de las caderas de la amortajadora. El demonio señaló a Michael Warren con el dedo índice de la garra en la que no llevaba la lanza. Y cuando exclamó su maldición de despedida, lo hizo con el grito más horrendo que Phyllis Painter hubiera escuchado jamás, ya fuera en la vida o en la muerte. Sonó como un montón de aviones a reacción despegando a la vez, o como la estampida desbocada de todos los elefantes del mundo. Cuando la cabeza coronada central abrió su enorme boca como si quisiera hablar, surgió un poderoso exabrupto, llameante y azul. Y Phyllis y la banda de los muertos que hasta entonces habían empleado las manos a modo de vendas pasaron a taparse los oídos en lugar de los ojos. No les sirvió de mucho, pues todos pudieron oír con precisión lo que el diablo le gritó al renacuajo despavorido que se ocultaba tras la señora Gibbs. ¡Teníamos un trato! Justo lo que Phyllis esperaba de Michael Warren. Lo había perdido de vista durante medio segundo y no había tenido otra que irse a firmar pactos con una criatura salida del caldero eterno. ¿Era medio tonto o qué? Ni siquiera su pequeño Bill, que a veces podía ser más idiota que el que asó la manteca y se le había ocurrido algo tan estúpido, tuvo que obligarse a recordar que Michael Warren había muerto a los 3 o 4 años, más joven aún de lo que aparentaba ser ahora, y con menos edad que Bill o ella. Por otro lado, la inexperiencia juvenil no bastaba para excusar al crío, y el hecho de que hubiera fallecido con menos de 5 años y de que encima se las hubiera arreglado para cargar a una de las grandes fuerzas bíblicas minutos después de haberlo hecho, sugería que el niño no solo era torpe, sino que bordeaba lo catastrófico. ¿Cómo podía alguien con esa pinta de Ovaltine? Ovaltine es una bebida con sabor a leche malteada muy popular en Gran Bretaña. Solía emplear anuncios muy bucólicos y en la década de 1930 fundó un club infantil a tal efecto. Los Ovaltines, nota del traductor. ¿Cómo podía alguien con esa pinta de Ovaltine alterar de aquel modo y en tan poco tiempo a un error de la misma? A un error de la cima. Tendría que haber seguido su impulso inicial y haber dejado que aquel adormilado mocoso vagara en pijama por los áticos del hálito, pensó. Pero no lo había hecho. Tenía debilidad por el patetismo genuino y eso era lo que le pasaba.
constituía uno de sus peores defectos. Recordó aquella vez en la que, aún viva, fue a Vicky Park a jugar con Valerie y Vera Pickles y su hermano menor, Sidney. Los tres pertenecían a una familia de 14 hijos que vivía al final de Spring Lane, justo más allá de Spring Gardens, y Sidney Pickles, que tenía 3 años. Era de lejos el más feo de todos ellos. Más aún, el pobre desgraciado era el niño más feo que jamás hubiera visto. Vale, no debía burlarse de eso, pero es que Sid Pickles era un caso aparte. Su cara no parecía tener rasgos, sino que era como si él mismo se los hubiera pintado con ceras de colores. Era zambo y ceceaba, corto de lengua, le llamaban, y cuando fue con Andares de Pato a ver cómo sus hermanas mayores y ellas construían tiendas de campaña con los retazos de arpillera que había en el arroyo de Victoria Park, el olor delató el problema incluso antes de que el zagal lo enunciara orgullosamente. Me he cagado encima. Me he cagado encima. Vera y Valerie se negaron en redondo a emprender una caminata por Spencer Beach para devolverlo a Spring Lane, lo cual dejó a Phyllis sin otra opción que la de llevarlo ella misma a pasar de la peste, porque apestaba cosa mala. Lo peor de todo fueron las miradas que les echaron los transeúntes entre el parque y Spring Lane cada vez que el niño anunció triunfalmente que se había cagado encima. Algo que insistió en recalcar aunque Phyllis le rogase lo contrario, y por más que la confesión, a juzgar por las caras de la gente, no revelara nada que no pudiera intuirse de por sí, solo se ofreció para la tarea cuando quedó claro que nadie más iba a aceptarla, y por idéntico motivo más o menos había ayudado a Michael Warren en su ascenso desde la vida hacia los paseos de Humánima. Por eso y por el hecho de que le resultara tan preocupantemente familiar, además, aunque en el ínterin se hubiera granjeado la ira implacable de un demonio, al menos no lucía la cabeza de nabo deforme que gastaba Sidney Pickles, y tampoco tenía noticia de que se hubiera cagado encima. Procuró extraer un exiguo consuelo de tan dudoso beneficio, y contempló paralizada el enorme demonio que se retorcía en el aire viciado del brasero de la amortajadora mientras su pellejo se llenaba de pompas y verdugones del tamaño de ruedas de tractor. Al estallar las ampollas pulverizaron su pus cálida y dorada en un fino aerosol, como si fueran emanaciones de polen ardiente o esporas fúngicas. Gracias a la visión mejorada de la otra vida, notó que aquellas gotas infinitesimales eran en realidad una atomización de números llameantes, de símbolos matemáticos y letras iluminadas, de un intrincado alfabeto extranjero que Phyllis identificó como arábigo. El alborotado revoltijo de notaciones destelló y chisporroteó por un instante y luego se desvaneció. Se diría que el diablo estuviera perdiendo los hechos y las sumas que lo componían. Casi parecía que estuviera desinflándose, aunque Phyllis era consciente de que esta expresión no se ajustaba exactamente a lo que estaba viendo. Por ser más precisos, la fuga de aquellos caracteres y guarismos de neón no parecía estar provocando que el maligno se aplanara como un neumático, sino revelando que siempre había sido plano. Quizás a causa de sus cabezas de toro y carnero, Phyllis se acordó de que las figuras con las que jugaba de la granja cuando era pequeña consistían en hermosas ilustraciones coloreadas de vacas, cerdos y gallos orondos, todos ellos impresos en papel satinado, pegados en paneles de madera y perfilados con una sierra. Erguidas sobre las ranuras de sus peanas de madera, eran muy realistas cuando se las miraba de frente, pero bastaba con variar levemente el ángulo de visión para que empezaran a aplanarse y a mostrar sus incoherencias. Con sus colas siempre elevadas y enhiestas, la tridimensionalidad de las bestias apenas era perceptible cuando se las veía desde atrás. Eso mismo pasaba ahora con aquel monstruo colosal de muchas cabezas que escupía álgebra fosforescente a través de espinillas de 1 metro mientras se colapsaba en un detallado, recargado y concienzudo dibujo de sí mismo. Las expresiones de sus 4 enormes rostros indicaban que incluso aquel estado empequeñecido le resultaba difícil de mantener. Después de emitir un último gruñido atronador de asco y de frustración, la descomunal presencia se fracturó en incontables lenguas de una brillantez navideña que lamieron las vigas y tablones de los áticos del hálito, como si el emporio entero ardiera en las llamas de la imaginería dispersa y descompuesta del maligno. En cada destello se repetía el mismo patrón, una filigrana intrincada y retorcida que ora evocaba tritones verde lima, ora remedaba el encaje escarlata de las tarántulas asesinas. Multitud de formas arácnidas y lagartadas se entrelazaron a distintas escalas en el empapelado más trastornado que Phyllis pudiera concebir, reiterado en cada enroscada flama a lo largo de la retumbante galería. Entonces todo acabó. Los fuegos artificiales del maligno se extinguieron en la nada y solo dejaron en aquel pasillo monumental un penetrante hedor a entrañas de pescados ahumadas y una atmósfera traumatizada. El rey diablo se había ido.
La señora Gibbs se limitó a menear la barbilla una sola vez en un ademán de satisfacción silencioso y profesional, y luego sacó un pañuelo con una abeja bordada en una esquina para limpiarse de sus dedos rosáceos el brillo eglefino. Educadamente indicó a John, el guapo, y Reggie Bowler que cogieran el brasero ya apagado, pero aún maloliente, y que lo arrastraran hasta algún punto lejano del callejón, donde si nadie soñaba con él en 1 o 2 semanas, se disolvería en ese homogéneo residuo mental que conformaban las calles y avenidas de Humánima, el segundo Barrow. Mientras los muchachotes volvían a envolverse las manos con harapos para cometer la tarea a regañadientes, la amortajadora dobló con cierto fastidio su pañuelo, ahora manchado de pescado, antes de guardárselo en la misma oscura esquina de su delantal funerario de la que había salido. Ya limpia y aseada, giró la cabeza y examinó lo mejor que pudo a Michael Warren, quien, pese a la desaparición del archidemonio, seguía refugiándose tras las negras cataratas del Niágara que eran sus faldas. Phyllis seguía recuperándose de los hechos acaecidos en los últimos minutos. Se le ocurrió que, por más temible que hubiera sido el visitante del Averno, aquella anciana de mejillas sonrosadas era el auténtico terror del que todos debían protegerse. Las amortajadoras vivas ya eran formidables, pero muertas eran una visión aún más formidable, impresionante. Con su aspecto de bolo negro y su bonete, la señora Gibbs arrojaba ahora una forma rotunda, casi una silueta recortada contra el azul pasmoso que dominaba la galería, y Phyllis, Michael Warren y los demás niños de la banda le observaron con atención. Parecía estudiar al pequeño mocoso rubio que estaba allí parado, mirándola con indecisión, vestido con un pijama y una bata de tartán de color ciruela que se diría embadurnada de algo amarillo y sulfuroso, probablemente baba demoníaca. Así que ese Michael Warren del que tanto he oído hablar eres tú. No te escondas detrás de mí cuando te hablo, querido. Sal de aquí para que pueda verte mejor. Nerviosamente el niño salió de detrás de la amortajadora. Perdón. Y se colocó delante de ella según lo solicitado. Sus ojos azules de muñeca danzaron por doquier de la señora Gibbs y a Phyllis Painter, y de ella a su Bill y a Marjorie la ahogada. Los miró a todos como si fueran su pelotón de fusilamiento, sin una palabra de agradecimiento por el hecho de que lo hubieran salvado de la condenación y el fuego eterno se hacía un instante. Cuando volvió a posar su aprensiva mirada en la señora Gibbs, intentó saludarla con una sonrisa, pero lo que le salió fue una extraña mueca. La amortajadora pareció dolida. No debes tenerme miedo, querido. Dime, ¿te ha hecho ese monstruo algún daño mientras te tenía entre sus garras? ¿A qué se refería con eso de que habías hecho un trato con él? Espero que no le hayas prometido nada a un tipo tan perverso como ese. El niño recién muerto se balanceó sobre sus zapatillas a cuadros y jugueteó, inquieto, con el cordoncillo de su bata. Me contigo, bro, que iraba te tras serpentearme para un pasaqueo y que luego podía presárselo sentenciándole un febrifavor. Su Bill se rió con rudeza de la desbaratada pronunciación del chaval, que lo señalaba en Humánima como un forastero del mismo modo que un acento rural lo había traicionado en una ciudad. Phyllis notó que la habilidad del chico de los Warren parecía hacerse entender. Había dado algunos pasos hacia atrás desde la última vez que lo había visto. Tras escoltarlo por los áticos hasta el callejón en el que se hallaban, pareció adquirir luz y labios y empezar a hablar claramente sin trocar el significado de cada frase. Sin embargo, por su dicción natural, se diría que asistir al arranque de rabia del diablo gigante lo había hecho empeorar. Sus oraciones salían dispersas, como cerillas de una caja que se hubiera abierto del revés. Por suerte, la señora Gibbs, en virtud de su labor a ambos lados de la aguda esquina de la muerte, estaba versada en la declamación del nuevo difunto, así que pudo captar el galimatías de Michael Warren. Ya veo. ¿Y llegó a darte ese paseo que te prometió, querido? ¿A dónde te llevó en su vuelo, si me permites preguntártelo? Como si un adulto le hubiera pedido que describiese su atracción favorita en el parque que acababa de visitar. El rostro del renacuajo se iluminó ante la pregunta. Me sacullevó a la noche del próximo no viernes para sobrevolar mi instante
de Andrews Road. Me dolí con mis propios ojos y estareaba vivo otra vez. El asombro con que lo miraron fue generalizado, y no ciertamente por su explosiva elocución. Lo que acababa de decir los había asustado tanto que ni siquiera repararon en modo de decirlo. ¿Acaso podía ser cierto? Lo había transportado el archidiablo hasta un futuro inmediato en el que el crío se había devuelto a la vida. Excepto por un milagro, aquello no tenía ningún sentido, así que Phyllis intentó elucubrar una explicación más plausible para la improbable historia del niño. Al contrario de lo que obviamente creía, quizás el maligno lo hubiera llevado a la noche del viernes pasado y no a la del siguiente. Luego lo habría engañado a sangre fría mostrándole un atisbo de sí mismo en el seno de su familia y le habría dicho que la escena acaecería en unos días, cuando en realidad sería algo sucedido 1 o 2 semanas antes de que muriera ahogado. Todo había sido una treta cruel y deleznable concebida para quebrar el alma infantil de Michael Warren con falsas esperanzas. Phyllis prefería esta interpretación cínica a su alternativa más milagrosa, pero había algo en ella que no le cuadraba. Por un lado, ella y su banda habían contemplado con sus propios ojos cómo el diablo se precipitaba con Michael hacia la rojez del oeste, la misma dirección de la que los habían visto regresar. El oeste es el futuro, el este es el pasado, todo perdura, todo permanece. Por el otro, era bien sabido que la capacidad de mentir de los diablos era idéntica a la de un informe estadístico. Como las estadísticas lo único que podían hacer era inducir al error. Además, aunque por lo general odiaba a los demonios, debía admitir con cierta reticencia que rara vez eran tan mezquinos. Seguramente, gastar bromas desalmadas a niños de 3 años no debía de estar a su altura, no al menos a la de los malignos de mayor rango, que era lo que le parecía el que había secuestrado a Michael Warren. Por supuesto, este hilo de razonamientos llevaba a concluir de un modo absolutamente inaceptable que el niño llevaba razón y que en el plazo de un par de días volvería a estar vivo junto a su familia en St. Andrews Road. Cuando Phyllis miró a la señora Gibbs, dedujo por su actitud que la amortajadora había llegado al mismo atolladero que ella tras escrutar por su cuenta al renacuajo. Pues vaya enredo, pero me pregunto por qué se interesaría por ti esa vieja serpiente en primer lugar. Piénsalo bien, querido, y dime si hay alguna pista que puedas darme. El niño en pijama, que evidentemente no era consciente del tremendo impacto de su parloteo, simuló reflexionar durante un rato antes de sonreír solícito a la señora Gibbs. Me conticobró que ya había oculticlausado una suma de problemas aquí arriba. La amortajadora se quedó en blanco al principio, pero luego arrugó un poco a poco su ajada frente en señal de esclarecida comprensión. Ay, querido, no serás el niño que ha causado la pelea entre los albañiles, ¿verdad? Alguien me ha dicho antes que estaban teniendo una buena trifulca en el Mayor Hall y que era cuenta de que uno de ellos había hecho trampas durante una partida de trillar, pero en la vida habría soñado que en el fondo del asunto estuvieras tú. ¿De qué iba eso? ¿Una pelea entre albañiles? El asunto la dejó con la boca abierta y a juzgar por los suspiros de Billy, Marjorie y la ahogada, también para ellos resultó ser una novedad. ¿No debería una pelea entre albañiles haber provocado que el mundo entero se partiera por la mitad o alguna otra cosa terrible? Emocionado por semejante perspectiva, el Bill le transmitió su obvio entusiasmo a la amortajadora. ¡Jo! ¿Dónde se están pegando los ángulos? Me encantaría verlo. No era la primera vez que Phyllis se avergonzaba de ese incorregible rufián que era su pequeño. La señora Gibbs desaprobó al joven Bill chasqueando la lengua. No es ningún juego, querido. Si los albañiles están a malas, sería irrespetuoso plantarse allí a curiosear, y por supuesto también sería muy peligroso. Era absoluto aconsejable para niños, así que sácate esa idea de la cabeza. Aunque Phyllis sabía que no iba a obedecer, Bill adoptó una expresión cabizbaja y contrita para que la amortajadora se diera por satisfecha. Entonces la señora Gibbs le dio la espalda y reanudó la evaluación del desventurado Michael Warren. Querido, me da la impresión de que te hallas en el centro de unos curiosos sucesos. Dado todo lo que sea a propósito de la gente y la familia de la que provienes, tampoco me sorprende. Aún así, nunca había oído nada semejante. Has atraído la atención de un maligno, de uno de los 32 diablos que no son una panda agradable, y has hecho algo que ha provocado una discusión entre albañiles. Para rematar, si te damos algún crédito, estás muerto en este instante y vivo en el siguiente. En cualquier caso, volvamos al diablo. Cuando te dijo por qué quería que le hicieras un favor a cambio del paseo, ¿comentó por casualidad qué favor era ese? El niño dejó de sonreír y empalideció muchísimo, tanto como para no desentornar en compañía de los fantasmas presentes. Dijo que debía ayudarlo a matar a alguien.
Para Phyllis, que Michael Warren hubiese podido pronunciar la frase sin embrollar ninguna palabra era muestra de lo mucho que lo conmocionaba aquella idea. Desde luego era una idea aterradora, lo bastante pavorosa como para curar un tartamudeo. Cuando Bill exclamó un «hostia puta», Phyllis se adelantó a la señora Gibbs dándole un cachete allí donde el muslo le asomaba en sus pantalones cortos. La amortajadora le lanzó al jovenzuelo una fulminante mirada de reojo y volvió a centrar su atención en el mocoso, que de repente había adoptado una expresión atribulada. Pero eso estuvo muy feo por su parte, querido. Si quiere que alguien muera, que lo mate él mismo. Por lo que he oído, a esa cosa no le falta práctica. Francamente me sorprende que se le permitiera capturarte y decirte tales monstruosidades. La anciana interrumpió su discurso y ladeó la cabeza. Phyllis tuvo la impresión de que la señora Gibbs acababa de comprender las implicaciones de las palabras que acababa de pronunciar, lo cual impulsó a la niña a reexaminarlas. Permitir. Ese era el quid de la cuestión. ¿Por qué se habían permitido, para empezar, tantas y tan descabelladas desviaciones de los protocolos habituales? Tal y como había observado al ayudar a Michael Warren a subir a los áticos del Alito, en Humánima nada pasaba por accidente, ni el hecho de que no hubiera nadie para recibir al chico, ni tampoco que ella estuviera tajando por allí para volver a casa después de una expedición de recolecta. Al sentir el suave roce de una mano más importante en tales asuntos, el recuerdo de su piel se erizó brevemente. Por el rostro de la señora Gibbs se diría que la amortajadora compartía muchas de sus consideraciones. Finalmente volvió a hablar. Honestamente, querido, no sé qué hacer contigo. Tengo la sensación de que nada es lo que parece a primera vista, pero si los albañiles están implicados de algún modo, el asunto será demasiado complejo para que lo resuelva yo sola. Llegados a este punto, John el Guapo y Reggie Bowler reaparecieron frotándose las manos para reunirse con la banda, dado que ya se habían deshecho diligentemente del brasero onírico en las profundidades de la callejuela. La señora Gibbs lo recibió con un leve asentimiento y reanudó su elocución. Como te decía, querido, esto me supera. Te sugeriría que no volvieras a corretear por ahí tú solo, pues quién sabe lo que podía pasar. Si te quedas con estos niños mayores, estoy seguro de que procurarán evitar que te metas en líos. Mientras tanto, intentaré intercambiar unas palabras con alguien de mayor autoridad, alguien que sepa lo que está pasando. Creo que llamaré al señor Doddridge y veré qué me cuenta. Tú haz lo que te digo y no te alejes de estos chicos. Nos veremos de nuevo más adelante cuando haya desentrañado este lío. Cuídate mucho hasta entonces. Dicho eso, la amortajadora giró sobre sus talones y se deslizó por el gran emporio en dirección este, hacia el alba, a lo largo de la franja pavimentada que bordeaba el mar de madera y ventanas de los áticos con su 1,5 kilómetros de ancho. Callados e inmóviles en la embocadura del callejón, los niños vieron marcharse aquella enorme almohada negra que menguó hasta el tamaño de una cabeza de alfiler a medida que se alejaba por los confines de la galería hasta desaparecer en el ayer. Sorprendida por la abrupta partida de la anciana, Phyllis no supo qué pensar. Por un lado comprendió que la señora Gibbs solo estaba ocupándose de las tareas que debían llevarse a cabo con su habitual metodología abrupta y eficiente, pero por el otro no pudo esquivar cierta sensación de abandono. Aparte de evitar que se metiera en problemas, ¿qué podían hacer la banda de los muertos y ella con Michael Warren? Por lo que había dicho la amortajadora, se diría que aquella ricura en pijama constituía un problema mucho más espinoso de lo que parecía en un principio. Si la señora Gibbs, que acababa de dar buena cuenta de lo peorcito del infierno sin ni siquiera parpadear, si la anciana decía que Michael Warren era un dilema demasiado grande para ella sola, entonces ¿cómo se suponía que Phyllis Painter y su banda iban a cuidar de él? Mientras deliberaba al respecto, jugueteó nerviosamente con uno de los raídos extremos de la cuerda doble sobre la que colgaban sus pieles de conejo. «19:42.